Bueno, aquí voy a explicar de función de la bobina. La bobina de un auto es un dispositivo de inducción eléctrica, es decir, el fenómeno que origina la producción de un cuerpo expuesto a un cuerpo variable, el cual parte del encendido del motor de función, combustión interna que cumple de elevar el voltaje. Normalmente sería de 6 a 2, o sea, de batería viene una energía de 6 voltios. Aquí esta bobina convierte, lo que están viendo esta imagen, convierte a 12 voltios y hasta 24 voltios y más. Eso es la bobina. Y ahora aquí vamos a pasar al circuito primario de la bobina. El circuito primario contiene voltajes bajos y el circuito funciona solo corriente de batería. Es decir, que el circuito no es necesario que tenga un elevado voltaje. Puede funcionar con batería. Está controlado por un punto de interrupción, o sea, por este martillito y como se lo llama, platinos. Y el segundo circuito secundario de la bobina. El circuito secundario de la bobina consiste en devanados secundarios de la bobina, en conductor de alto voltaje entre distribuidor. Y la bobina de los distribuidores de bobina externos, la capa de distribución es cable y los cables de la bujía. O sea, ahora que funciona con puros cables de bujía, todo lo que se está viendo en esta imagen, ¿no? Este de azulcito, ahí dice circuito secundario. Y ahora vamos a pasar a formas de medir con los multímetros y pruebas de la bobina. La prueba se puede hacer con resistencia de una bobina primario y secundario, y teniendo en cuenta que los valores de resistencia pueden variar si se realizan en frío o en caliente. Se puede tomar como referencia los siguientes valores. En frío puede variar con pocos, o sea, 0.3 a 1.0 ohmios. Es en bobina para encendido eléctrico o valores comprendidos en 3 y 5 ohmios en bobina para encendidos del disruptor. O sea, se puede medir en primarios y secundarios. En primario es los puntos que lo llaman de la bobina, que está con negativo y positivo, y te va a dar un valor. El secundario te va a dar un valor de, por ejemplo, aquí dice 7.56. De esa forma se mide. Y van a pasar cuál es la función del sistema de encendido del ángulo de Well y el ángulo de apertura. La función del ángulo de cierre de la leva de Well se refiere al ángulo de rotación. O sea, aquí ángulo de Well se refiere al cierre que hace el platino de rotación del eje distribuidor, y el momento que los platinos están cerrados por el resorte del brazo de platinos, y el momento que se abren en el artículo de apertura o chispa, en el ángulo de rotación de la leva durante el cual los contactos de disrupción permanecen abiertos.
O sea, esto de aquí de este ángulo de apertura, ¿no? Ángulo que dispone, el ángulo que de cierre este lado, el ruptor es lo que está abierto. Y de cerrado es los puntos cerrados, dice, ¿no? Los puntos abiertos. Y cuando está abierto está cerrado. Y avance de encendido, función del avance de encendido. Y desde que salta la chispa hasta que se alcanza la presión máxima de combustión, transcurre el tiempo debido a la velocidad de propagación. Llama, o sea, desde que salta la chispa, alcanza la máxima presión de combustión. Ese tiempo debido a qué velocidad de la propagación de la llama, o sea, cuando prende, cuando le da el chispa, ¿no? Y el tiempo que tarda la producción es expansión de los gases debido a la reacción química producida por el encendido de la mezcla. O sea, mezcla de combustión y aire. Aquí chispa, todo, aquí batería, es el sistema de encendido, ¿no? El avance cuando hace el primer chispa. Y vamos a pasar a tipos de avances de encendido. El funcionamiento del sistema de encendido convencional. La evolución de automóviles también han sido dadas los sistemas encendidos de motores, a continuamente enumerados los distintos tipos. O sea, hay varios tipos de sistemas de encendido de motor, ¿no? Y de sistemas de motor que pueden montar los vehículos con motores de ciclo Otto. El primero sería el encendido convencional. Lo siguiente, encendido transistorizado por contacto, encendido transistorizado por efecto dual, por generador de impulso por inducción, ¿no? Controlado por la unidad de control. Esos 5 serían los tipos de avance de encendido. Y encendido convencional. Los sistemas de encendido convencional eran utilizados en vehículos hasta décadas de 90 aproximadamente. Un sistema convencional está compuesto por los siguientes componentes. O sea, aquí tenemos batería, llave de contacto, bobina. Aquí está bobina. Y tenemos aquí un avance del rotor y cables de bujía de encendido. Eso sería todo.